Muy buenas tardes, Luz María. Esta entrevista la queremos hacer para entender un poquito sobre tu ser, el saber y el hacer. Así que nos gustaría que nos dijeras más o menos quién eres, cómo pasas tu tiempo libre, cuáles son tus hobbies y cositas así. Bueno, muy bien, mi nombre es Luz María Laverde. Soy orgullosamente fisioterapeuta, amo mi profesión, me gusta muchísimo. Me gradué de la Universidad María Cano, soy la primera promoción, entonces tengo recuerdos muy lindos de la universidad. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Hago mucho deporte, me gusta el deporte, me gusta últimamente el yoga. Ya cumplí 50 años, entonces ya el deporte, ya esa capacidad física se pierde un poquito, entonces estoy dedicada mucho al yoga y al functional trainer, pero sigo pues trabajando, haciendo deporte. Bueno, mira, nos gustaría pues como saber tus aptitudes, fortalezas y cositas así. Aptitudes, fortalezas para elegir fisioterapia Sí, como, pues que crees como que profesión. debería tener un fisioterapeuta. Muy bien, entonces la fisioterapia definitivamente es kinesiología, es la lógica del movimiento. Pienso que es ideal que la persona que estudia fisioterapia le guste el deporte, le guste hacer ejercicio, conozca su cuerpo y le guste trabajar en el cuerpo de los demás. Es clave que haya sido deportista, que tengas esa propiocepción, esa necesidad del movimiento como algo fundamental para estudiar la carrera. Debes tener mucha cercanía con las personas, porque las terapeutas no solamente recibimos un cuerpo con dolor o una lesión, sino que recibimos a una persona que está sufriendo y que necesita que la ayudemos. Entonces por eso vemos tantas psicologías dentro de la carrera, porque necesitas tener esa atención a ese paciente con todo el cariño y la paciencia del mundo. Necesitas acercarte a él y brindarle la confianza para poder trabajar con él. Ya la universidad te da el resto, pero más o menos como el perfil profesional es una persona tranquila, cercana, que le guste trabajar ejercicio físico con el cuerpo mismo y con el cuerpo del otro, que tenga como esa parte terapéutica y psicológica para poder atender pacientes que tienen una demanda personal importante, porque cuando te llega alguien con dolor, tenemos que ser muy susceptibles al dolor del otro. Sí. Algo que nos enseña mucho es como saber tratar a las personas, y desde el primer semestre nos están diciendo que para nosotros ser fisios necesitamos de los demás y cómo nosotros usamos y cómo necesitamos tanto de como que una buena conexión y una buena relación con los demás. La empatía es clave, la empatía es clave. Estar ustedes bien para generar ese bienestar en el otro es clave. Sí. Que llegue el paciente y ve en ti como un ambiente agradable dentro del consultorio. En mi caso, pues que soy consultorio, consulta externa, pero finalmente que el paciente cuando se acerque a ti encuentre en ti como la confianza suficiente para poder relajarse él y ayudar al otro. Bueno, y hablando un poco más de tu vida universitaria, de ese tiempo que viviste, cuéntanos un poquito como de algún momento que te haya marcado un profesor, ¿cómo fue la experiencia en ese momento? Yo le cuento mucho a mis hijas de historias de universidad y les da mucha risa porque, digamos, nosotros siempre estamos en vestido de baño. Pues nuestros congresos son en vestido de baño, empezando por eso. Cuando vamos tocando al otro, entonces habían materias que me gustaban y eran muy diferentes a cualquier tipo de carrera, y había una profesora que era fisioterapeuta, pero le daba mucha importancia como a los espacios y al cuerpo en el espacio. Entonces nos encerraba en un salón oscuro a tocar al otro y nos decía propiocepción. Entonces uno empezaba a caminar, claro, nos chocábamos contra todo, decíamos propiocepción, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están las rodillas? ¿Dónde están los hombros? Caminen, toquen al otro. ¿A quién tienen al frente? ¿Es un hombre? ¿Una mujer? ¿Es alto? ¿Es bajito? ¿Se deja tocar? ¿No se deja tocar? Entonces eso era muy chistoso. Medios físicos, para no hacerle perder el examen al otro, entonces nos poníamos unos electrodos y quemábamos, les dejamos ampollas, les poníamos ultrasonido mal puesto, y uno por no dejar perder, mientras uno aprende a manejar medios físicos pasa eso.
En anatomía, en la Universidad de Antioquia, yo no sé cómo les toque a ustedes anatomía, pero a nosotros nos tocó con preparados. Entonces nos íbamos y sacábamos literal cuerpos de una caneca. Entonces decían cabezas, hombros, piernas, según lo que necesitábamos estudiar. Y poníamos ahí el hombro. Entonces poníamos la escápula, el húmero, la clavícula y nos ponían banderitas. Y entonces uno iba viendo esos cuerpos con músculos desmechados, con la banderita, y teníamos que decir cuál era el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces íbamos por la mesa pasando, escribiendo el músculo que nos correspondía. Y estudiar anatomía en preparados tenía su encanto. Yo creo que ahora eso no se hace, pero fue súper chévere. Pues era muy diferente, era como... Y llegar a la Universidad de Antioquia, ese auditorio era muy imponente porque era muy antiguo. Entonces sí, a mí me gustaba mucho. Anatomía siempre me ha gustado bastante. Y otra pregunta, ¿siempre quiso estudiar fisioterapia o había algo más que la apasionaba? Yo tuve un acercamiento con la fisioterapia porque tengo una tía fisioterapeuta y tengo una hiperlaxitud ligamentosa. Entonces, con mi laxitud, yo cuando tenía 12 años tuve mi primera lesión tengo pues rótulas, obviamente pues condromalacia, todo lo que implica tener laxitud. Entonces se me luxaban las rótulas. Y cuando se me luxaban, la primera vez era muy impresionante y me asusté mucho, pero ya después aprendí a hacer reducción a mis rótulas, después aprendí a hacer reducción a mis hombros, después aprendí como que tenía que hacer fisioterapia, entonces iba donde mi tía, y mi tía era fisioterapeuta del Nacional en esa época, como tu papá, pues que trabaja con un equipo, mi tía trabajó con el Nacional, en una época muy linda del Nacional, que era cuando estaba Higuita, Andrés Escobar, estaban todos los de ese grupo, entonces yo me iba de 13 años, yo me acuerdo las piernas de Perea, era yo bien flaquita, entonces era mi piernita manejando fortalecimiento de rodilla y una pierna mía, mejor dicho, Perea, o sea, eran 3 piernas mías. Y entonces aprendí pues como a querer mucho el deporte con ellos y yo me mantenía en un consultorio de fisioterapia, pues es que yo me luxaba cada 15 días, nunca me operé. En esa época el deportólogo, que no era tan deportólogo, realmente eran ortopedistas, era Winston Tobón. Y Winston, muy especial, ahora es un hombre pues muy adulto, me decía, no lo operemos, fortalezcámosla. Entonces ahí fue cuando empecé a ver que la fisioterapia funciona divinamente. Creo en ella, yo tengo 50 años y no me volví a luxar y me fortalezco cada día para evitar pues como las lesiones. Y haber aprendido de mí me facilitó tratar a otros. Sí. Bueno, si usted tuviera que describir a la María Cano, puede ser una palabra, en una frase o en una anécdota que usted tenga, ¿cómo sería? Es que hay muchas anécdotas. Imagínense que cuando yo estaba en la María Cano, yo no estaba en la universidad de ustedes. Nosotros le decíamos, era como un pueblito, eran 5 o 6 casas. Entonces a nosotros la casa decíamos, por favor pónganos ventilador que nos estamos cocinando, porque en la cocina nos daban el desayuno, era arepa con mantequilla y quesito. Ese era mi desayuno en la Universidad María Cano porque era una casa. Y los cuartos era donde hacíamos las clases. Entonces cuando empezó a crecer la universidad, alquilaron la casa al lado y la casa al lado y la casa al lado. Entonces yo me pasaba de casa en casa en el centro. Yo veía la parte de administraciones de cómputo, veía anatomía en la Universidad de Antioquia, veía unas materias que necesitábamos mucho espacio para movernos, las veía en la Antonio Nariño que quedaba por allá en Perú, la casa en Córdoba. Entonces imagínate, mi universidad era muy chistosa. Pero de eso tenemos muchos recuerdos, somos muy amigos. Les voy a decir, mi promoción tiene un chat. El chat se mueve todos los días y todos nos mantenemos en contacto. Pues es muy chévere. Sí, nos apoyamos, nos ayudamos. Si tenemos preguntas se las hacemos al chat. Si alguien se queda sin trabajo en el chat, nos colaboramos. Fue una buena experiencia. Entonces de la universidad, imagínate caminando por todo el centro, era muy charro. Me tocó estrenar metro, entonces a mí me tocó estrenar metro para ir a la universidad. Entonces tengo pues las anécdotas de esa época, son muy bonitas. Bueno, y hablando un poquito sobre cómo fue su salida, bueno, más bien cómo fue su entrada al campo laboral después de graduarse, o sea, fue dura como integrarse como a un mundo profesional o si tuvo como mucho apoyo. Quisiéramos saber. Para mí fue muy fácil, porque mi tía, antes yo soy esa primera promoción de la María Cano,
pero la real primera promoción fue de la Universidad de Antioquia. Salieron 3 promociones y de esas 3 salió la tía que les hablo, donde yo iba a hacer fisioterapia. Entonces yo salía de la universidad, en esa época la tía tenía el consultorio en Las Vegas y yo me iba para el consultorio de la tía Anita. Es como ustedes, salir de la universidad y se van para el consultorio. Entonces yo trabajé desde el día número 1 de universidad. Yo me iba, entonces yo empezaba a hacer cosas. Yo cuando me gradué de la universidad, yo llevaba trabajando 5 años con la tía. Cuando me gradué, obviamente seguí en este consultorio y al año monté mi propio consultorio. Como yo llevaba trabajando todo el tiempo, a mí me tocaba ver a los médicos jóvenes. Entonces mi tía tenía un grupo de médicos de la edad de ella y los médicos que llegábamos a Orbe en la clínica Las Vegas eran mis amigos, pues los conocía. Entonces fue muy rico porque entonces yo cuando me independicé, la tía quedó con los viejitos, yo quedé con los jóvenes. hice negocio, le dije, bueno, entonces yo me voy a ir del consultorio de la tía, me mandas pacientes, me remites pacientes y empecé una cadena de pacientes desde el día número 1, entonces yo tuve consultorio desde siempre. ¿Y cómo fue ese recorrido como de la primera experiencia profesional laboral hasta donde está en este momento? ¿Y cómo usted supo en qué especializarse? ¿Y cómo fue como, ok, estudio fisioterapia, pero qué quiero hacer y en qué me quiero especializar para los demás? En la época de mi tía no había especialización de fisioterapia como tal. Tan es así que ella se dedicó al deporte sin haber hecho especialización en deporte. Era una fisioterapeuta. Es más, los deportistas iban a veces al consultorio de ella. Sí, mi papá también. Mi papá es preparador físico, pero él sabe mucho de kinesiología y de todo eso porque su escuela y como que su tiempo era como muy... que tenías que saber de todo para poder sobrevivir. Entonces es que no habían fisioterapeutas, porque la Universidad de Antioquia eran 3 promociones y los de las otras universidades, que era la Metropolitana en Barranquilla, la Autónoma en Manizales, entonces la gente decía, pues del campo de acción, Medellín es una ciudad gigante y no tiene fisioterapeutas, se venían para acá, gente de Barranquilla, gente de Manizales, venía y hacía pues acá su vida laboral. Las clínicas en ese momento eran poquitas. Entonces era la clínica, eran las del estadio, por ejemplo, la del Palo en el centro, que era la clínica de fracturas. Pues el campo de acción era grandísimo para esas fisioterapeutas. Ya cuando yo llego ahí, yo que me encuentro, a mí me tocó estrenar Las Vegas, Clínica Las Vegas. El consultorio lo compré y yo estrené Clínica Medellín del Poblado. Entonces mira que yo estreno ahí y en el momento se llena ese espacio, entonces ya se pone médica, intermédica y empieza a llenarse esto. Yo siempre elegí consulta externa, entonces yo tenía claro que yo quería estar en un consultorio. Mi primera especialización fue en electroterapia, porque me parecía que era lo que se necesitaba en el momento. Hace 25 años, ¿para qué iban a un consultorio de fisioterapia? Para poner ultrasonido, TENS, corrientes, bueno, ese era el concepto de la fisioterapia que me enseñaron. Ya con mis compañeros, a medida que fuimos siendo más personas, empezaron a entrar entrenadores. Entonces llegaban gente del poli, que ya era la fisioterapia, era el complemento a su primera carrera, que era educación física. Entonces ellos ya crecieron y empezaron a montar gimnasios. Sí. Y tú ves en este momento los consultorios de fisioterapia, que me parece maravilloso, la verdad, porque es otro concepto, son gimnasios. Entonces, ¿en qué punto llega el educador físico y a qué punto llega el fisioterapeuta, no es cierto? ¿Qué entrena uno y qué entrena el otro? Siendo que ellos no entrenan patologías, pero finalmente llegan muchas patologías, le hacen. Y a nosotros nos llegan las patologías. Entonces yo empecé con electroterapia, primera especialización. Me fui para Bogotá y la hice en Bogotá, en la Universidad del Rosario, que me encantaba. Bueno, llegué, fisioterapia. Entonces tengo en el consultorio tuviste ultrasonido, test, corrientes, láser, todo lo que tú quieras, ventosas, bueno. Segunda modalidad que hice, pilates. Entonces, ¿por qué me llamó la atención pilates? Porque dentro del ejercicio físico, pilates me parecía muy interesante. Tú eres bailarina, yo en algún momento de mi vida bailé y pilates era las bailarinas. Entonces, ahí, segundo tema. Lo que más me interesa en este momento, que es ATM, que es la que hice con el doctor Rocado en Chile. Porque la articulación temporomandibular hay muy poca información. Y el 80% de mis pacientes cervicales tenían dolor en ATM. Entonces a mí no se me había ocurrido abrirle la boca al paciente y ver oclusión. Entonces yo ya me pongo guantes, les pongo equipos especiales para abrir dientes y ver cómo es la oclusión del paciente. Y me di cuenta que dependiendo de la oclusión del paciente puedo aliviar el cuello. O sea, hay una relación muy estrecha cérvico-cráneo-facial.
Y mis pacientes cervicales empezaron a aliviar cuando empecé a trabajarles boca. Entonces para mí eso fue muy... Y esto es muy impresionante ver cómo una cosa lleva a otra y esa otra y así sucesivamente. Exactamente, pues llevo 25 años trabajando pacientes de espalda y de pacientes cervicales y me doy cuenta de la importancia de la oclusión después de tanto tiempo. Entonces empecé hace 10 años a estudiar y estoy muy dedicada a ver pacientes de ATM. Lo que nos ayuda mucho en la universidad es que no nos quedemos como con esos consultorios como de PS, sino que innovemos, que eso es como lo lindo, ver cosas nuevas. Fisioterapia es gigante, mira, a mí cada día yo me impresiono más de lo que podemos hacer. El campo de acción de nosotras es supremamente amplio. Es que podemos tener cercanos a todo tipo de especialistas. Tú puedes trabajar con cardiólogo, tú puedes trabajar con deportólogo, tú puedes trabajar con gerontólogo, tú puedes trabajar con fisiatras, con ortopedistas, con neurocirujanos. Tú puedes estar en todo, tú puedes estar en una UCI, tú puedes estar con niños, a ti que me decías neurología, tú puedes estar con niños en estimulación temprana. Mi tesis, que a mí me tocó hacer tesis y me tocó hacer lo otro, fue precisamente, y no sé por qué llegué ahí, yo creo que por mi compañera que era la más gomosa, hicimos una tesis muy bonita sobre plan canguro. Entonces yo me dediqué a estudiar durante mi tesis cómo estimular en el vientre de la mamá a este bebé que venía en camino. La importancia de la leche materna. Y vean lo que es la vida. Ahora, boca. La leche materna es clave, la lactancia, para trabajar dientes y boca. Entonces mira que todo te va llevando como a eso. Y uno tiene que estar muy alerta al aprendizaje. Es que van a aprender cada día de una cantidad de cosas y al final el cuerpo y la kinesiología es el movimiento humano, es cómo estudiar ese movimiento humano y lo van a ver en todo. A mí en consulta externa me llegan pacientes de todo tipo. Yo no he podido dedicarme a ATM del todo porque me gusta la rodilla, me gusta el tobillo, me gusta el codo, me gusta el... Entonces a mí me dicen, entonces, ¿qué te gusta? Yo todo, lo que llegue, consulta externa. Aprender de todo. Sí. Entonces yo soy la todera. Puede que tú te dediques, no sé, a ATM puntual y tú te dediques... Pero como yo fui todera desde primera promoción, tal vez por eso es que no soy capaz de abandonar como nada. Procuro hacer todo. Y como en eso no había como tanta evolución, por decirlo así, sino que era como... Piso pélvico. Mi primera compañera, que yo siempre he trabajado con otra persona cuando estoy en el consultorio que me ayuda y está conmigo ahí, se dedicó a piso pélvico. Un mundo entero, uroginecología. Impresionante. O sea, ¿quién puede enseñar a manipulaciones y movilizaciones de hipopresivos? Nosotros. Hice el curso de hipopresivos con Cowfries. Es que todo en la fisioterapia, si te gusta el cuerpo, te gusta el ejercicio y te gusta ayudar a los demás, de todos aprendes. O sea, lo que te enseña el pensum de la universidad, anatomía, psicología, yo pues en mi época, yo no sé. Entonces, todo eso es la base perfecta para llegar a un aprendizaje ya después con cada paciente que llegue. Es que les va a llegar de todo. La carrera es muy linda, yo las felicito, pues yo les digo que amo mi carrera. Desde el primer momento hasta hoy soy orgullosa fisioterapeuta. Bueno, y nos gustaría saber cómo es tu día a día. Como bien, pues ya nos dices que eres todera. Soy todera. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me camino un poquito en la caminadora, ya me baño, me organizo, desayuno y me voy para el consultorio. Atiendo pacientes 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta la 1 de la tarde. Ya a la 1 de la tarde yo dije, voy a trabajar solo 6 horas, 7 horas. Cuando estaba en la edad de ustedes, trabajaba hasta tarde y hacía completo. Pero ya después con mis hijas, con mi espacio, dije, nada, voy a trabajar 6, 7 horas, pero dejo montado el consultorio con otras 3 personas que me ayudan y se quedan ahí. Y el consultorio está hasta las 7 de la noche, o sea, es de 7 a 7. ¿Qué hago después? Llego, hago ejercicio, es que tienen que tener tiempo para eso. Entonces llego, hago ejercicio y después del ejercicio ya salgo y hago otras cosas pues que me interesan, aparte que es, pues hay muchas otras cosas distintas. Me gusta leer, me gusta estar con mis amigas, me gusta estar con mi familia, con mi esposo, mis hijas, y mis amigos, mis hermanas. Entonces
Siento que tener la posibilidad de trabajar estas 7 horas y tener la tarde libre me hace ser mejor profesional incluso, porque no llego tan cansada. Al otro día vuelvo a empezar. Es verdad, porque ahí lo tratan a uno como, ok, estoy muy cansada, haga eso. Pues en mi, como las terapias que yo he tenido, bueno, que tuve porque no volví, porque no me gustaron. Lo que te decía, los consultorios de PS, porque es atender a 10 personas al mismo tiempo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y una vez me dieron pues me pusieron una compresa, yo no sé, todavía estaba en el colegio, una compresa y me dijeron, si te quemas, te la mueves. Yo, bueno, entonces cada momentico Después de la ampolla te lo moviste. cada momentico yo era como que me estoy quemando, entonces, y más encima yo estaba boca abajo, entonces era más difícil moverlo, y horrible, entonces... Yo digamos que me puedo dar el lujo de atender 3 pacientes nomás, no atiendo más de 3. Y tengo a mi auxiliar, que es María Isabel, que tú la conociste. Yo no atiendo más de 3 pacientes. Y los atiendo por hora. 3 pacientes por hora. Ya. Tú ves, y yo tengo un consultorio que tiene 3 camillas, una camilla de pilates, un consultorio muy pequeño, pero 3 pacientes por hora. Ya. No quiero atender más. Sí. ¿Qué elementos tienes como para cumplir esas funciones y esa labor que día a día ejerces tan linda? Pero como elementos. Pues como con qué elementos cuentas en tu consultorio. Además de la electroterapia, con las manos. No, es que nosotros somos las manos. Claro. Sí. Nosotros somos manos. Dentro del proceso me gustó mucho también empezar a trabajar con terapia manual ortopédica. Hice cursos de masoterapia, pero también me interesó mucho la terapia manual ortopédica. A raíz del cuello, de las tracciones que tenemos que hacer y de los protocolos rocavados, estoy dedicada a estudiar mucho terapia manual y las manos son nuestra mejor herramienta. Cuando estuve en el rural, nos tocaba hacer rural. Entonces, cuando estás en el rural, yo no decía manos, sino uñas. Pues, sálvese quien pueda, porque ahí no hay nada con las uñas. Tú puedes... Primero, los ojos, yo soy muy del método científico. Cuentas con tus ojos para observar y tienes que observar. Es lo principal. Llega el paciente y lo tienes que observar, más allá de lo que él te quiera mostrar. Luego, cuentas con tu boca y tu voz para preguntar y hacer las preguntas correctas. Cuentas con 10, 20 sesiones para volver y preguntar. Un médico no tiene la oportunidad que tenemos nosotras. A un médico le llega y hace un diagnóstico y se le va al paciente. Sí. Tú ese paciente lo vas a tener 10 veces mínimo en tu consultorio. 10 veces que vuelves y preguntas. Y el paciente, darle la confianza para que él te cuente qué tiene. Entonces, yo aprendí que cuando les duele, por ejemplo, el hombro, si tú le das la confianza, tú puedes saber si ese hombro, qué tipo de dolor es. Si es un dolor irradiado al hombro, si es un dolor capsular, si es un dolor articular, si es un dolor muscular, si es un dolor tendinoso, qué tipo de dolor tiene ese paciente. Para eso necesitas observar y hablar con él y darle la confianza a él para que te lo cuente. Necesitas tiempo, una hora de tiempo. Necesitas ya después, cuando tengas más, haces lo que yo hago. A mí me encanta la electroterapia, pero también necesitas mucho ejercicio físico. Tú necesitas estirar a ese paciente, necesitas enseñarle al paciente a fortalecer, a estirar, a tener propiocepción. Necesitas darle hábitos de la vida diaria, porque necesitas darte cuenta qué le pasó a ese paciente, cómo ocurrió el dolor, cuántas veces le duele, en qué momento le duele. Entonces, cuando te conversas al paciente, puedes ayudarle en toda la situación, desde el origen de su dolor hasta culminar una terapia que puede que no dure 20, 10, 30 sesiones, pero que él se va con la conciencia de qué tiene, por qué lo tiene, cómo evitarlo y cómo mejorarlo. Porque lo que ustedes tienen que hacer es no solamente hacerle la terapia, enseñarle al paciente cómo manejar su tema. Tengo pesas, tengo terabanes, tengo TRX, tengo una camilla de pilates, tengo la electroterapia y tengo, como te digo, los ojos, la boca y las manos para trabajar ese paciente, que me parece muy importante. Sí. Bueno, en su labor, digamos que hacer que una persona confíe en nosotros no va solamente en entablar una conversación, demostrarle confianza, sino que muchas veces llegan personas como diciendo, no, es que muéstrame su título, no, muéstrame
su tarjeta profesional. ¿Usted tiene todo eso ahí? ¿Cómo es su lugar de A ti te lo exigen. A ti te exigen que cuando llegues, entonces está el escritorio, la secretaria, pero también vas a tener todos los cuadritos pues de lo que has hecho en tu vida. Entonces tú llegas y ves la estrella de certificación, te exigen incluso poner los diplomas que tienes, lo que has hecho. Entonces el paciente pasa y observa y dice, ay no, ma, tú te especializaste en miembro superior en 1999. Sí, me especialicé en el Rosario, y todo eso aparece ahí. Yo procuro hacer 2 congresos al año para mantenerme informada, y eso tú lo pones. Ahora estoy empezando en redes, que me ha parecido súper difícil, se lo juro. Y me lo exigió un paciente muy joven que tengo, que es muy chistoso, y me dijo, ay no, qué vergüenza, pues tú no estás en ningún lado. Y me ha parecido difícil, pero ustedes era redes. Entonces yo, ya no solamente en el consultorio, sino que ustedes lo ponen en su... A mí me da mucha risa porque en Google, una vez ensayando, decía, bueno, Luz María Lar de Google, y aparece Clínica Medellín El Poblado, consultorio 6. Entonces uno ya dice, ¿cómo llegué acá? Sí. O una vez me entré y aparecía yo haciendo hipopresivos por allá, así, y yo decía, pero impresionante. Ahora yo pienso que estos medios físicos, tú apareces en todo lo que hagas, pero lo más importante no es mostrar eso ahí, sino tener una conciencia de que todos los días aparecen cosas nuevas. Entonces a mí me decían mis amigos, ay, ¿de verdad vas a hacer el curso de kinesiotape? Y yo, me encanta, yo sí lo voy a hacer. Entonces yo hago curso de kinesiotape, yo hago curso de hipopresivos, yo hago curso de boca todo el tiempo porque me gusta mucho últimamente. En la clínica del Campestre va a montar un congreso, procuro ir a ese congreso. Es como mantenerte, hago live, pues es que ahorita, acuérdense, pues en el 2020... Yo decía, no puedo creer que tenga persona enseñándome aquí en este televisor, pues, y era una oportunidad de aprendizaje grandísima virtual. ¿Tú cómo das la confianza al paciente? Yo diría que explicándole qué tiene. Yo soy de libros, entonces yo compro libros y pues en mi vida profesional he comprado muchos, entonces yo le saco el libro, pero ustedes que son más jóvenes, sáquenle la tablet y le diga, vea, usted tiene esto, y le muestran el muñequito, el músculo, el tendón, el ligamento, el movimiento. Yo sacaba en mi momento el cráneo, entonces le mostraba la articulación en mi cráneo, pero ya con todo lo que tenemos acá para mostrar, enseñar al paciente qué tiene. Y así tú recuerdas, mira, tú tienes un manguito rotador y entonces en tu manguito tienes los 4 músculos, entonces es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, ¿sí? Entonces tú empiezas y ahí tú aprendes, él aprende y ahí vamos. Así es con todo. Sí. Eso le da confianza al paciente, sí, tu conocimiento. Pues nos habías contado, si no estoy mal, que tu consultorio pues es propio. ¿Cómo ha sido el trayecto de no me voy a independizar? Quiero que sea mío, que sea mío. Yo la tenía clara porque como mi tía tenía su consultorio y yo abordé a la tía desde que estaba en primer semestre, entonces yo siempre iba al consultorio de mi tía, iba, miraba, aprendía, volvía, entonces yo sabía cuál era mi perfil, y mi perfil era hacer lo que la tía Anita tenía. Entonces cuando tuve la oportunidad de tener un consultorio, era mi meta. ¿Qué veo? A diferencia comparativa con otros fisioterapeutas que trabajaron con entidades, a mí me hubiera gustado mucho hacer, por ejemplo, casos clínicos, que fue lo que hice en la universidad cuando estaba en la clínica de la policía, por ejemplo, que nos reuníamos por la mañana a hablar del caso clínico del paciente con el grupo interdisciplinario. Eso me hubiera parecido brutal porque hubiera aprendido muchísimo de muchas personas. Ahora yo procuro tener una buena relación interdisciplinaria, entonces si yo veo que algo le pasa al paciente, hablo con el ortopedista o con el fisiatra o con el neurólogo, o en este caso pues últimamente con los odontólogos, y hablo que pues como para poder tener nutrirnos de las profesiones con las que trabajamos. Bueno. Hablaremos un poquito más sobre la fisioterapia en Colombia, porque obviamente en todos los países es muy diferente como el manejo de la fisioterapia, la normatividad de la fisioterapia, así que nos gustaría que nos contara cuáles usted piensa que serían como los problemas más importantes, o quizá que no se hablen tanto de la salud pública en Colombia desde el punto de vista de un fisioterapeuta. Mira, esa pregunta es además de interesante. Les voy a contar una situación. Yo en la clínica Medellín del Poblado no estoy autorizada a hacer punción seca, pero en Bello sí.
sea, dentro del área metropolitana, no tienes que salir de Colombia. En el área metropolitana hay diferentes permisos. En Caldas, Bello, La Estrella, Copacabana, Girardota, Medellín. Impresionante. Pues casi, y a mí la punción seca me parece súper buena herramienta de trabajo. Pero yo no puedo hacer punción seca en fisioterapia en la avenida del Poblado, literal. Increíble. O sea, yo no puedo hacer técnicas invasivas. Y todo lo que sea así es invasivo. Entonces, mira, eso pues como para que entiendas. ¿Qué es la fisioterapia en Colombia? Te voy a decir la diferencia entre Bogotá y Medellín. Y yo creo que es muy de idiosincrasia. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Bogotá, a mí me tocó, por suerte, inaugurar la clínica Puente del Común en Chía, en Bogotá. Si quieres lo arreglas, yo te espero. No, es que era para ver si estaba grabando, por si acaso. Ya. Entonces, imagínense que la clínica Puente del Común había una historia muy bonita en el comité de rehabilitación, y era que, yo no sé, a ustedes no les tocó, había un señor Pinzón que hacía como una especie de, con la Cruz Roja o en otra cantidad de entidades, recolectaba plata. Y eso era muy famoso, invitaban a muchos cantantes para hacer una recolección de dinero. Con ese dinero hicieron una clínica espectacular de rehabilitación en Bogotá, impresionante, la más linda de todas, pues es un descreste. En las sillas de ruedas suben al paciente, lo trasladan por techo y le hacen inmersión al agua en una piscina que tiene esta temperatura y que tiene unos fisioterapeutas especialistas en agua para trabajar a ese paciente neurológico. Pues es brutal. Eso pues en Medellín no lo tenemos. En Bogotá también las personas, digamos los pacientes son más encerraditos. Entonces son consultorios que yo veía como que el paciente quiere estar como en una cabinita que no lo vean. Aquí en Medellín tú puedes tener 3 camillas más o menos de nalga pelada a un paciente y no les importa, porque es idiosincrasia. Me tocó ver fisioterapias en Cartagena, eran muy relajadas, muy conversadoras. Entonces yo pienso que a veces yo, por ejemplo, que soy tan habladora y tan conversadora, yo a veces tengo que estar más concentrada en mí para no empezar a hablar de un tema con este paciente adolorido, irme por el otro tema cuando tengo que estar con este paciente, ¿sí me entiendes? Yo digo que el trato de la fisioterapia es muy de idiosincrasia. Y nosotros tenemos se me olvidó el nombre, niñas, en este momento, porque yo no he sido muy metida como en ese cuento, pero sí tengo un carnet de ASCOFI, Asociación Colombiana de Fisioterapeutas, que ese carnet hacía pues hace congresos, pero hace como la normatividad de la fisioterapia. Sí. Te voy a ser muy sincera, no la conozco bien. No conozco bien como la normatividad a nivel Colombia de ASCOFI, pero sé que tenemos esa sociedad y sé que mientras más sociedades tengamos y más organizados estemos, podemos cobrar más a los pacientes, respetarnos entre nosotras como una ley importante de cuánto cobro y a qué y por qué. Tener como ventajas adicionales, escribir. Yo no conozco fisioterapeutas que escriban, muy poquitos, los españoles tal vez, pero muy poquitos fisioterapeutas escriben, y es importante pues dejar legados. A ustedes yo creo que les hacen mucho énfasis en eso, pues en que cuando tomen un texto no hagan un copy-paste, sino que les digan quién lo escribió, por qué, cuándo, pues como ese tema de bibliográfico me parece importantísimo. Pero todavía no veo fisioterapeutas, digamos, antioqueños que hayan sacado un libro de fisioterapia en determinado tema. Perdónenme si no lo conozco, pero de verdad no lo he leído, no sé si ustedes lo hayan leído. Estamos pegados de lo que seguimos viendo de fisioterapeutas del exterior. Hay muchos españoles supremamente interesantes, hay gente de Estados Unidos muy tesa. Me encantan los chilenos, yo soy pues del Andrés Bello, enamorada de los chilenos y su estudio de articulación temporomandibular y todo este tema de la terapia manual ortopédica en ellos es muy fuerte. Acá somos muy de deportólogos, es que los que quieren trabajar en campo se van y se especializan en otra parte. Y acá en Medellín tenemos los mejores patinadores, acá tenemos los mejores bicicrosistas, acá tenemos pues nadadores que en ese momento están haciendo cosas importantes, tenemos ciclistas, 1A en deportes. No, es que hay tanto por hacer. Pues yo pienso que hay mucho por hacer. Bueno, ahora que mencionaste la ASCOFI, que es la Asociación Colombiana de Fisioterapeutas, estás
como agremiada o si pues no te interesa mucho eso, ¿cómo sería eso? Ay, me parece muy importante, por lo que les digo, porque tener asociaciones nos fortalece como gremio, súper importante. No he sido la más participativa, vergonzosamente, se los digo, porque ellos hacen reuniones y son reuniones en las que deberíamos participar. Es como el tema pues tampoco voy a las reuniones de acá de las asambleas del edificio y vivo en él. Es como mi relación la que puedo hacer, pero creo que sí deberíamos participar con la SCOPI. Bueno, ahora un poquito en salud pública, el tema que habíamos hablado antes de la entrevista. Salud pública. Habíamos mencionado que la importancia como que de la postura, y algo que mencionaste tú que era como que el uso del teléfono y que está causando como muchos problemas de tu área y en lo que tú te especializas. Y cómo tú piensas que la fisioterapia puede contribuir como en ese campo y cómo piensas que podemos como ayudar, poner nuestro granito de arena para poder como que mejorar esa problemática. Imagínate que los dolores, cuando llega el paciente al consultorio te pregunta, ¿pero por qué me dio este dolor? Y yo les digo que les da por 3 causas, la mayoría de las itis da por 3, pues estoy hablando de lumbalgias, pero también bursitis, todo lo que sea inflamatorio da por 3 causas: ocupación, postura y emoción. Y en la postura, la higiene postural es lo número 1 que un fisioterapeuta debe ver. O sea, yo les decía, observen al paciente y ustedes van a observar de ese paciente su postura. Ustedes van a observar qué postura tiene, cómo se sienta, cómo se acuesta, cómo se para. Entonces tú como fisioterapeuta eres experta en ergonómicamente ese paciente, qué posturas debe adquirir. El celular lo tienen, pues yo porque además tengo hijas y soy mamá, el celular permanece en las manos de ustedes 24/7. El celular es su cámara, es su teléfono, es su radio, es su televisor, es todo. Véala a ella. Esa postura que ella emplea es la postura que emplea todo el mundo y ya no en un computador. O sea, esto que ella hace lo puede hacer 24/7. Entonces, el cambio de la cabeza, solo la cabeza. Entonces, hay un péndulo que cae en la mitad de la cabeza. Ese péndulo debe bajar por la columna vertebral y debe llevar hasta el sacro. Cuando tú alteras esto, que nosotros decimos 25 grados de ergonomía, que es mirada, el hombre está diseñado para una mirada horizontal. Mirada horizontal. Computadores, celulares deberían estar 25 grados por debajo de la mirada horizontal. Pero lastimosamente, esta posición de 25 grados no tiene nada. Y yo he hecho la tarea de sentarme en un centro comercial simplemente a observar y todos están caminando con el celular en una sobreuso, tendinitis de Kerbein. A mí me llegan todas las tendinitis de Kerbein, lo pido que esconda su celular o empiece con audios, porque si no, eso no se la va a quitar. Cervicalgias, desórdenes temporomandibulares, hernias, cuando la cabeza cuelga es demasiado pesada. Entonces, ¿qué pueden hacer los músculos? Debilitamos todos los músculos anteriores de cuello y elongamos, deformamos los músculos posteriores, por ejemplo el trapecio, y todos esos extensores de columna, que hay extensores súper chiquiticos que están ahí atrás en C1, C2, C3. En esta posición lo que hacen es alterar la cifosis normal de las cervicales y generamos una rectificación de la columna cervical. Esa rectificación implica dolores de cabeza, implica que tienes migraña, implica que te puede dar hasta el síndrome del nervio trigémino, te puede dar mala oclusión, porque además ustedes comen, almuerzan, desayunan y comen con el celular. Entonces están ingiriendo los alimentos, triturando los alimentos en la boca en una posición que no debe ser. Entonces no se están nutriendo siquiera. Eso en la parte física. Entonces, tendinitis las que quieras en manos, mala postura en cuello con todas esas implicaciones y hay muchas más. Emocionalmente, ocupación, postura y emoción. Emocionalmente, el celular, estoy muy angustiada porque es una información 24/7 con movimiento, luz y el movimiento y la luz hace que tu cerebro esté completamente ahí generando una cantidad de sustancias inapropiadas para tu cerebro. Entonces, falta de atención,
Prefieres estar aquí que poniéndole atención a los otros. Qué vergüenza tu fisioterapeuta, que además me ha tocado regañar a las mías. O sea, llega el paciente y es chateando. Pues no entiendo, porque estás chateando. O sea, tienes el paciente al frente. ¿Qué estás chateando y con quién? ¿No es cierto? Entonces es como, además, como ese tema de concentración que les afecta a todos, o incluyéndome, por supuesto. No, yo soy enemiga número 1. Lo único que me gusta es tomar fotos con él cuando estoy de viaje. Entonces sí, el celular es un problema público en este momento para las fisioterapeutas. ¿Qué debemos hacer? Corrección postural. Como es imposible quitarlo, por lo menos que tengan 25 grados debajo de la horizontal para leerlo, y hacer audios cuando tienen dolor en los tendones, porque el movimiento que hace el pulgar, que genera mírame el extensor corto y mira el ABD del pulgar. Entonces esto da una tendinitis de Kervine y me toca verlo todo el tiempo. Es más, creo que hay patologías ya registradas, text neck, así se llama. Ya, de tanto textear, ya tienes neck perdido. Sí. Entonces sí, es de salud pública. Y nosotros como fisioterapeutas tenemos que corregir la postura de los pacientes. Porque tú le tienes que decir la causa de tus inflamaciones, no sé, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, síndrome miofacial, todas esas cosas. Si tú corriges tu postura, mejoras, porque es ocupación, postura y emoción. Estar en flexión leyendo el celular te daña la respiración, o sea, te da dificultad respiratoria, porque uno para respirar necesita tener una extensión del pectoral. Y aquí tienes esto, o sea, genera sifosis, genera contracciones de los músculos pectorales, disminuye el fortalecimiento de los flexores anteriores de cuello, la cabeza pesa mucho, entonces genera tracciones de C7, deforma. Entonces, ay, doctora, que tengo acá que padezco un CU, y yo, que está en el celular 24/7, señora. No, es de verdad, es que es en serio. Está en el celular 24/7 y la cabeza está muy adelantada. Tenemos que mejorar eso. Entonces, está tan adelantada que la lengua está en el piso, o sea que usted está roncando de noche. Qué pereza. Sí. Entonces, sí, es salud pública el celular. Y algo que me parece bastante como cómico, interesante, es que esto de las pausas activas solo se dio como en la pandemia. Y eso como que, bueno, dense como 5 minutos de un break. Y eso nunca se había visto. O sea, yo en la escuela a mí nunca me habían dicho, vamos a estirar. O sea, nunca. Cuando empezó con Colmena, aquí en Antioquia, a mí me tocó el origen de las ARL, Administradora de Retos Profesionales. Y las empresas empezaron a contratar gente que podían ser terapeutas, pero también hay otra carrera en el Poli, que no sé cómo se llama, que es como de salud en el trabajo. Y ¿cómo se llama la carrera? Salud ocupacional. Salud, nosotros también nos podemos especializar en salud ocupacional niñas, también, sí. Además, pero hay una específica de salud industrial, salud ocupacional en el Poli, dedicada solo a trabajar con las empresas en mejorar la higiene postural en el trabajo, ergonomía de trabajo, que es importantísima, porque dependiendo, tú pasas en el trabajo, no sé, 8 o 10 horas, y esa cantidad de tiempo que pasas en el trabajo, la forma como tu cuerpo esté en esa silla, en ese computador, bueno, lo que tengas que realizar, adquieres una postura a repetición y eso genera una cantidad de patologías por repetición. Entonces es bien importante, muy importante, esa higiene postural en el trabajo y ergonomía de trabajo. Teniendo como en cuenta lo que acabamos de hablar y eso, te voy a preguntar como en qué problema, como en su área, qué problema como detectaría, pues ya nos dices lo del celular, pero como desde su experiencia, ¿qué solución o estrategias te gustaría como implementar para la solución de esto? Para mejorar esta condición. Sí. Muy bien. Primero, yo les digo, por molestar, pero no tan molestando, es que se compren una gallinita de cocina. Antes de los celulares, los timers en la cocina eran una gallinita, así cada 60 suena. Entonces, tú tienes que decirle al paciente, cada hora te pones de pie. Ponte de pie y tú puedes enseñarles una rutina de estiramiento según la molestia o el dolor que tenga. Porque yo, por ejemplo, a los pacientes les hago como unos protocolos. Entonces, pues no sé qué tengas tú. Entonces, tú eres una paciente con ATM, entonces yo le enseño un protocolo en boca, que lo debe hacer.
muy importante. Si eres una cervicalgia, le enseño otra cosa, un hombro otra cosa, un codo otra cosa, una mano otra cosa, ¿sí? Hago protocolos para evitar la continuidad de la mala postura. Les tomo fotos, les digo, tómate foto en la oficina, me la muestras. Entonces les digo, cambia esto o aquello, o habla con tu ARP, ¿no es cierto? No, es como corregir, porque la mayoría de las inflamaciones no solamente es la postura, sino el tiempo que estás en esa postura. Entonces, a ti puede que esto no te, pues todas levantamos la mano aquí, ok, pero si yo te digo quédate aquí hasta mañana con la mano así, es otro paseo. Entonces es tiempo de la postura, ¿no es cierto? La postura, todo, pues ergonomía en articulaciones, eso pues te lo enseñan, digamos, cuando tú vas a poner un yeso, pues no sé si ya ponen yesos, tú no ponías un yeso así, tú ponías un ferulaje en una mano de una manera más neutra, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho ver el cuerpo en las 3 dimensiones, entonces a mí me gusta ver el cuerpo en coronal, en sagital y en axial. Y cada parte de tu cuerpo tiene las 3. Entonces tú acomodas en esas dimensiones a tu paciente según la actividad que desempeñe. Y a eso le decimos higiene postural. Y es súper importante para quitarle el dolor a un paciente. Te dice, ve, ¿y tú en qué trabajas? ¿Y cuánto tiempo permaneces en esa postura? Y porque esas son las preguntas pues del millón. Entonces ven, hagamos gallinita, cada hora te paras y hacemos esto y aquello, según pues lo que necesites con ese paciente. Esa silla, pues cambiémosla. Pues entonces los ayudas también, llama a tu ARP y pregúntale, esa administración de riesgos profesionales, ¿qué te recomienda? Pues tu empresa la tiene y es obligación, y esa obligación empezó hace poco, que tú decías, nunca me tocó en el colegio, pero todas las empresas tienen la obligación de brindarle a la persona que trabaja ahí la posibilidad de una buena silla, un buen escritorio, un buen computador, o si digamos que no es administrativo, sino que es un ensacador de soya, entonces este señor está en una correa con unos bultos gigantescos, las empresas están en la obligación de ver cuánto pesa ese bulto para que ese señor lo coja, lo cargue y lo baje. Que tengan, sí, eso es un mundo muy grande, pero sí, es muy importante. A mí en la clínica Medellín del Pueblo me llegan mucho parte administrativa, por eso me enfoco tanto como en su escritorio, pero no sé a ustedes qué les vaya a llegar. Bueno, ya para terminar, ya que hablamos del pasado, del presente, nos gustaría saber qué metas tienes ya a corto, mediano, largo plazo, cómo te ves, otros logros que quieras como alcanzar, realmente si quieres agregar algo más como que parece importante que toquemos, o algo que le dirías a un fisio. O algo que nos recomendarías a nosotras que apenas estamos empezando, o a las personas que, por ejemplo, se van a graduar y quieren, pues están buscando como una opción, ¿les recomiendas fisioterapia o no? Son muchas preguntas, todas muy distintas. A ver, bueno, ¿cómo me veo? Yo antes pensaba mucho, en 7 años me jubilo, ¿no es cierto? Decía, brutas, en 7 años me jubilo, pues ya. Ahora no pienso tanto en eso. Estoy súper encarretada con mi tema de ATM, pero brutal. O sea, yo estoy estudiando ATM a 3 manos, comprando libros a 3 manos, yendo a todo, pues porque quiero aprender mucho. Y es un mundo muy nuevo acá. Es que yo no sé si a ustedes les dan ATM. No. ¿Ustedes saben qué es articulación temporomandibular? No, es que a mí en la universidad tampoco me lo enseñaron. Pues no, es que eso no lo enseñan. Yo, por ejemplo, ¿qué quisiera? Ser profesora de ATM. Enseñarles qué es ATM a los fisioterapeutas. Yo que quisiera, ustedes porque están en la universidad, pues María Cano, digamos en el CES, que está odontología y fisioterapia juntos, juntar a odontología y fisioterapia en ATM, porque tenemos un mundo entero por trabajar ahí adentro. Me gustaría dar clase, me parecería chévere. Quisiera aprender a manejar más tecnología para poder tener acceso a más información. Entonces me gustaría seguir estudiando. Eso, la primera. ¿Qué le diría a los fisioterapeutas? Que si quieren, pues respecto a ser fisioterapeutas, a mí me parece una carrera supremamente importante. Yo te digo, como mamá y como profesional, mira, tú como fisioterapeuta, viendo crecer a un ser humano, estás en todo. Tú le haces estimulación temprana, tú enseñas a hacer la lactancia,
Tú enseñas a ver cómo camina, cómo gatea, cómo mejoras a esa personita chiquita para que siga creciendo. Tú como fisioterapeuta en los deportes le dices, mi amor, haz este estiramiento, haz este otro, ¿sí? Más adelante, posturalmente, siéntate bien, pongamos un computador, pues chévere, y a mí no me hagas eso en la cama, pues, o sea, necesitamos un escritorio. Entonces tú tienes todo un bagaje de conocimiento porque tú estás estudiando el movimiento humano. Es que ustedes están aprendiendo. Y tenía una profe que era muy charra que decía, ustedes son tocadoras profesionales. Ustedes saben hacer masajes. Ustedes saben tocar al paciente de la manera correcta. Van a aprender a manejar sus manos de la manera correcta. Porque no es lo mismo, o sea, van a tener su cerebro conectado a sus manos para darle salud a un paciente. Y eso es súper bonito. Es que yo digo, los médicos pueden darle conocimiento al paciente, pero nosotros tocamos al paciente, literal. O sea, literal, tus manos están encima de un paciente y lo estás aliviando con ese contacto. Eso me parece brutal. Pues estás llegando a un alma y le estás sacando adelante de una patología. Mira que en todo el recorrido de la vida de estas personas llegan adultas y tú puedes estar ahí porque además aprendes. Es más, yo no sé si todavía está de psiquiatría, pero a mí me tocó rotar por el psiquiátrico. Estás en la salud emocional de esos pacientes. Entonces, mira que somos terapeutas físicas. Entonces tenemos un bagaje de conocimientos grandísimo, pero los tenemos que profundizar. O sea, yo a que las invito a que profundicen los conocimientos, a que sepan anatomía de verdad, a que sepan un trabajo biomecánico de verdad, a que aprendan que estamos en todo, es que en todo. Y ahora está de moda, yo voy al Tesoro y digo, ay, brutal, montaron otro consultorio de fisioterapia en el Tesoro, wow, FisioFit, pues yo digo, wow, qué tremendo consultorio de fisioterapia. Vas a ver un partido de fútbol y está el kinesiólogo ahí pues atendiendo en campo. Ahora en odontología tenemos un campo grandísimo. Es que yo pienso que sí, claro, y he sabido mucha gente que me dice, ay, mi hijo quiere estudiar fisioterapia. Le digo, lo máximo, que pues bacano, qué rico. No hemos escrito libros, pues escribamos libros, niñas, pues porque sí, también deberíamos dar información de lo que hemos aprendido. ¿Cuál era la otra? Es que ya me acordé de esa, me acordé de la tuya. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Ya. Yo te quería preguntar como, ya nos dices que tu consultorio pues es propio, pero como en la parte de remuneración, no tanto salarial, que no trabajas como tal para una entidad, una clínica. Nací en la ley 100. Yo nací en la ley 100. Entonces la ley 100, ¿qué significó? Que cuando yo entré a trabajar al consultorio, a mí me tocó, eso fue en el 91 además, me tocó entrar a todas las entidades en salud, pero yo entré muy fácil. Entonces yo entré a Colmédica, a Comeva, a Suramericana, a Seguros Bolívar, a Liberty, a todas las entidades. Esa fue mi generación. O sea, si tú estás en todas las entidades, estás en todos los directorios médicos de la ciudad. Entonces a ti el médico decía, ay, ve, a ver, ¿tú qué entidad eres? Es Sura. Ah, bueno, vamos a ver la libretica de Sura. Ah, anda donde Luzma. Pues porque estabas ahí, en ese directorio, que era un librito. Ahora, mira yo lo que te decía de Google. Entonces llega, tengo una irlandesa muy chistosa, y entró y dijo, tin, tin, ay. Entonces, entonces que ella vio, ay, ya está, me queda cerquita, está en la clínica Medellín. O sea, tienes que estar en todas esas cosas. Bueno o malo, pues te voy a explicar. Mis tíos, que no eran de la ley 100, sino que eran médicos particulares, se abrumaron, porque tú pasaste de cobrar una consulta particular por paciente a que un tercero te manejara la plata. Y es así. O sea, sin hablar mal de las entidades, porque son las que me dan trabajo. En este momento, digamos, un consultorio que está allá en el Tesoro, ¿cómo va a pagar 10 millones de pesos de alquiler? Solo 10 millones de pesos de alquiler. A punta de entidades. No puede. Tiene que cobrar particular. Entonces yo estoy viendo que la gente, y los adoro, yo, ay no, pero tan teso, ¿cómo cobraron particular? Y cobran duro. Entonces, hay fisioterapeutas que están cobrando 120, 150 mil pesos la hora de fisioterapia. Pues súper bien. En cambio, la entidad te paga 40 mil pesos.
Entonces, mira que si yo estoy allá, entonces el paciente le dije, bueno, ¿qué quiere? ¿Pagar 140 la hora? Entonces estamos hablando de 1.400.000. ¿O quieres ir a un consultorio de Comeva y doy 10.000 pesos de copago? Pero si eso se acaba y la persona dice, listo, tú eres lo único que tengo y yo te voy a pagar a ti 150.000 pesos, pues sería súper bien remunerado. Pero como a mí me educaron en la ley 100, entonces yo recibo a los de Comeva por 10.000 de copago, entonces te terminan pagando 35-40.000 pesos la hora de fisioterapia. Muy triste. Cuando los otros tesos pues ya sí están cobrando 130 y allá atienden 10, o sea, 1.300.000 la hora. Pues, aleluya, no. No, yo voy al tesoro y me siento y yo, ay no, que es esta o sea, 1.300.000. Pues yo, 1.300.000 horas se gana este señor acá, pues tiene que pagar 10 millones de pesos de alquiler. Pues, pero mira que nos estamos pinchando, pues, como decimos los paisas. Y finalmente sí tenemos que valorar nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, ATM lo cobro particular, cobro 80.000 pesos, paciente particular de ATM. Es que tengo en una entidad, y yo no, pero yo soy la única fisioterapeuta de ATM de la ciudad. Pues gané por W, así les digo. No, gané por W, es que no hay más. Eso es lo que nos dicen en la universidad, que si uno quiere ganar más, haga algo diferencial, sea diferente, sea innovador, claro, busque cosas que no se vean. Claro, algo diferencial. Y tienes tienes una cantidad de cosas en tu cuerpo para diferenciarlo. O sea, tú puedes hacer de todo. Mira los hipopresivos, mira, es que hay de todo. Entonces me parece muy chistoso porque digamos el kinesiotape, que es diferenciador también, hay que cobrarlo por aparte. Entonces el paciente va a hacer la maratón 42 kilómetros y te dan los manos, necesito kinesiotape en rodilla, yo, venga para acá, yo le cobro el kinesiotape. O sea, tú tienes que ser muy comercial en tu conocimiento. Y mi secretaria es más comercial que yo soy una boba, pero sale María Isabel, que la mamá de María Isabel fue mi primera secretaria, o sea, María Isabel es mi herencia, entonces yo llevo, con Amandita duré 14 años y con María llevo 10, y esta sí, pues sí, es una tesa. Entonces María dice, no vaya a cobrar, cuando empecé con ATM, ay no los acostumbre pues a ATM en Comeva, no, 10.000 pesos por una cosa que usted ya estudiando 10 años, ni riesgos, no, 80.000. Pero hay fisioterapeutas que te están cobrando 150.000 pesos la hora. Yo no he sido capaz, yo he ido progresando. Pero las invito a que ustedes lo logren. Es que usted, o sea, nuestra, de verdad que nuestra profesión es supremamente valiosa, es que sabemos mucho. Tú sabes más anatomía que mucha gente. Es que la anatomía de nosotros es muy completa. Anatomía exploratoria, anatomía funcional, anatomía, o sea, nosotros sabemos mucho. Entonces a ti te paran y tú dices, sí, yo sé, arteria, nervio, o sea, nosotros tenemos eso en la cabeza de memoria, pues. Entonces yo me reía mucho con los pacientes, entonces llega la mano, entonces yo les decía, ese pipí es escafoides de lunar pisiforme piramidal, pues sí me entiendes, entonces yo, ¿cómo te sabes todos esos huesitos? Y yo, pero toditos. O sea, tenemos que demostrar que sabemos. Y llega el médico, digamos ahora yo con ATM, yo tengo que aprenderme los dientes. Pues yo le decía, pues hasta hace 10 años yo al Cari no le decía colmillo. Entonces ustedes tienen que tener muy, muy presente que el aprendizaje se escucha. Entonces si ustedes hablan con doctor, ¿cómo está? Y le demuestran que saben, el doctor confía en ustedes y le remite a los pacientes y es su amigo. Porque es otra cosa muy importante, y es que yo veía, por ejemplo, al principio de la carrera que era como, ay, doctor. No, hola, doctor, pues, ¿no es cierto? O sea, estamos a un nivel que tú no eres ni menos ni más. Estás ahí y eres la fisioterapeuta. ¿Qué sabes tú? Tú sabes fisioterapia. Es que el doctor no sabe los movimientos, el doctor no le sabe decir a este señor dónde está el hombro en sagital, en axial y en coronal, pues. No, es que él no sabe, no se acuerda. Y ustedes sí tienen que decirles que ese movimiento es a favor de la gravedad y 3 más el músculo. Pues hay una cantidad de conocimientos que solo tenemos nosotros. Nosotros somos arco de movimiento en la cabeza. Tú sabes cuáles son los 90 grados, tú sabes hasta qué punto llega esa articulación y todo tiene medidas. Entonces ustedes con el goniómetro muy hermosas miden. Entonces le dicen al doctor, vea doctor, este paciente llegó en 30 grados, pero yo se lo voy a volver en 90 grados. Y ya le prometo, doctor, que va a llegar a 180 grados. Pues sí me entienden. Entonces uno empieza como a trabajarle a esa historia clínica de manera más completa. Tienen que ser muy completas, o sea, estudien mucho.
ya yo creo que eso sería todo por la entrevista. Ujú. Muchas gracias por el espacio. Ay, no, con Eh, mucho gusto, tiempo, niñas, sí. a la orden, lo que quieran y lo que Muy necesiten. buenas charlas. Sí, muy Muy interesante. Ay, no, con mucho gusto.